se preocupan. Una domanda: a quale mondo, nel quale mondo vivirà il mio figlio? Se preguntan, ¿en qué mundo voy a traer a mi hijo? Preghiamo per loro perché il Signore le dia coraggio di portare Oremos por avanti ellas para que el Señor les dé valentía para ir questi figli, adelante, a llevar con adelante la a sus fiducia hijos, che sarà certamente un mondo diverso, con la confianza ma seguramente de que sempre será sarà un un mondo mundo diferente, che il Signore amerà tanto. un mundo que el Señor amará mucho. Il Signore ha liberato il suo popolo e gli ha dato El speranza. Señor hizo salir de Egipto a su I suoi pueblo y lo nemici llevó por un camino li ha seguro. sommessi nel El mar mare. sepultó a Alleluia. sus enemigos. Aleluya. Nel nome del Padre, del Figlio e En dello el nombre Spirito del Padre, y Santo. del Hijo, y del Espíritu La Santo. pace Amén. sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Fratelli, per celebrare degnamente i Hermanos, santi para misteri, celebrar dignamente estos riconosciamo sagrados i nostri misterios, peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Señor, nuestra paz, ten piedad de nosotros. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Cristo, nuestra Pascua, ten piedad de nosotros. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Señor, nuestra vida, Dio ten piedad de onnipotente, nosotros. abbia misericordia di noi. Dios Perdoni i nostri Todopoderoso, tenga peccati e ci misericordia de conduca alla vita nosotros, eterna. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida Gloria a eterna. Dio nell'alto Amén. dei cieli. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios, Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Preghiamo. Oremos. Dio onnipotente ed eterno, Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los In Hechos de quei los giorni Apóstoles. Pietro e Giovanni stavano parlando al popolo dopo la guarigione dello storpio. Mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de los guardias del templo y los saduceos, irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos cumplida en la persona de Jesús. Estos detuvieron a los apóstoles y los encarcelaron hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Muchos de los que habían escuchado la palabra abrazaron la fe, y así el número de creyentes, contando solo los hombres, se elevó a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas, con Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaron. ¿Con qué poder o en nombre de quién ustedes hicieron eso?
Allora Pietro, colmato di Pedro, Spirito lleno de Santo, Espíritu disse Santo, loro: dijo: Capi del Jefes popolo del e pueblo y anziani, ancianos, visto che ya que oggi hoy se nos veniamo pide cuenta del interrogati sul bien que beneficio hicimos a recato un a un uomo enfermo infermo, y de e cómo cioè fue per sanado, mezzo di chi sepan egli sia ustedes stato y todo el salvato, pueblo de Israel sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il este hombre Nazareno, está che aquí voi sano avete delante de crocifisso ustedes por e el che nombre de Dio ha nuestro Señor risuscitato dai Jesucristo de morti, Nazaret, costui al que vi è ustedes innanzi crucificaron y risanato. Dios resucitó de entre los Questo muertos. Gesù è Él la pietra es che la è stata primera, es la scartata da piedra que voi ustedes los costruttori constructores e che han è rechazado diventata la y ha pietra llegado a d'angolo. ser la piedra angular, In nessun altro c'è porque en ningún otro salvezza, existe la non vi è salvación, infatti sotto il ni hay bajo cielo el altro cielo otro nome dato nombre agli dado a uomini, los hombres por nel el cual quale è podamos stabilito che noi siamo salvarnos. salvati. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su amor. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Que lo Dica digan el pueblo de Israele, il Israel, suo es eterno amore su è per amor. Que lo sempre. digan los que temen Dicano al quelli Señor, che temono il es eterno Signore, su il amor. suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato La fatto piedra que dal descartaron Signore, los una constructores es meraviglia ahora ai la piedra nostri angular. occhi. Esto ha sido Questo è hecho il por el giorno Señor che y ha es fatto il admirable a Signore. nuestros ojos. Este es el Rallegriamoci in día que hizo el esso ed Señor. esultiamo. Alegrémonos y regocijémonos en él. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti Sálvanos, preghiamo, Señor. Signore, dona Asegúranos la la vittoria. prosperidad. Benedetto colui Bendito che el que viene viene nel nome en el del nombre del Signore. Señor. Vi Nosotros benediciamo lo dalla casa del bendecimos desde la Signore. casa del Señor. Il Signore è El Dio, Señor es egli Dios ci y Él illumina. nos ilumina. Alleluia. Alleluia. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Después de haber escuchado el canto del Victime Pascalis Laudes o la secuencia del tiempo de Pascua que se canta durante toda la octava de Pascua, damos paso a la proclamación del Evangelio. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Trovavano Tiberíades. insieme Simon Pietro, Sucedió así. Tommaso, Estaban detto juntos Didimo, Simón Pedro,
Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús entonces les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Entonces Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús, resucitado, se apareció a sus discípulos. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora escuchemos la homilía del Papa Francisco. I discepoli erano pescatori. Los discípulos eran pescadores. Gesù li aveva chiamato proprio nel lavoro. Jesús los había llamado precisamente en el trabajo. Andrea e Pietro erano lavorando con le reti. Andrés y Pedro estaban trabajando con las redes. Lasciarono le reti e seguirono Gesù. Dejaron las redes y siguieron a Jesús. Giovanni e Giacomo lo stesso. Juan y Santiago lo mismo. Il padre, i ragazzi che lavoravano con loro. Dejaron al Padre, a los muchachos que trabajaban con ellos y se unieron a Jesús. La chiamata è stata proprio nel loro mestiere. La llamada se ha dado justamente en su trabajo, el de pescadores. E questo passo del Vangelo di oggi, questo miracolo della pesca miracolosa. Este pasaje del Evangelio, este pasaje de la pesca milagrosa, nos hace pensar a la otra pesca milagrosa, La che racconta Luca, la que nos narra San Lucas, capitolo 4, credo. en el capítulo 4, me parece. Anche lì è successo lo stesso. También ahí pasó lo mismo. Hanno avuto una pesca quando loro pensavano di non averne. Dopo la predica Obtuvieron una pesca cuando pensaban de no tenerla. Después de la predicación de Jesús, Jesús les dice: vamos, en alta mar,
Y de ellos dicen que hemos trabajado toda la noche. Jesús les dice, vayan, Confiato nella tua parola, disse Pietro, getterò le reti. confiado en tu palabra, dice Pedro, echaré las redes. E lì era tanta la quantità, dice il Vangelo, Y ahí dice el Evangelio que era mucha la cantidad, furono presi da stupore que se asombraron di quel miracolo. de ese milagro. Oggi in quest'altra pesca non si parla di stupore, Hoy en esta pesca no se habla una de certa maravilla, naturalità. se habla de una cierta naturalidad. Si vede che è stato un progresso, un cammino Se ve que ha habido dato nella un progreso, un conoscenza del camino Signore, en el conocimiento del nell'intimità Señor, col Signore. en la intimidad con el Señor. Io dirò la parola giusta, nella familiarità col Signore. Yo diré la palabra exacta, la familiaridad con el Señor. Quando Giovanni vide questo, disse a Pietro, ma il Signore Cuando Juan vio esto, dijo a Pedro, es el Señor. si strinse Y le Pedro vesti, se si ciñó gettò in la acqua túnica y per andare se dal Signore. echó al agua y para ir al Señor. La prima volta si è inginocchiato davanti a lui e ti allontanati di me, Signore. La primera vez se puso de rodillas y le dijo, aléjate de mí, Señor, soy pecador. Esta vez no dice Più nada, naturale. es más natural. Nessuno domandava chi sei, sapevano che era il Signore. Nadie preguntaba quién eres porque sabían que era el Señor. Era natural el encuentro con el La Señor. familiarità La familiaridad degli apostoli col de los Signore era apóstoles cresciuta. con el Señor había crecido. Anche noi cristiani nel nostro cammino di vita También nosotros los cristianos en nuestro camino de vida siamo in questo stato di camminare, di progredire nella estamos en este familiarità estado col de Signore. caminar, de progresar con la familiaridad del Señor. Il Signore, potrei dire un po' alla mano, ma alla mano El Señor se podría decir a la mano, porque está con nosotros, camina con conosciamo che è nosotros. Lui. Nessuno gli Sabemos domandò que es Él. chi sei, sapevano che era il Nadie le Signore. preguntó quién eres, porque sabían que era el Señor. Una familiarità quotidiana col Signore. Una familiaridad cotidiana con el Señor. Esa es la del cristiano. E sicuramente hanno fatto la colazione insieme. Y seguramente pesce, tomaron pane. desayuno juntos con el pescado y los panes. Sicuramente hanno parlato di tante cose Y con seguramente naturalità. habrán hablado de muchas cosas con naturalidad. Questa familiarità col Signore dei cristiani Esta familiaridad con el Señor por parte de los è cristianos sempre comunitaria. es siempre comunitaria. Sì, è intima, è personale, ma è in comunità. Es íntima, es personal, pero es Una en comunidad. familiarità senza comunità. Una familiaridad sin Una comunidad, familiarità una senza il familiaridad pane. sin el pan, Una familiarità senza la Chiesa. una familiaridad sin la iglesia, sin el pueblo, sin los sacramentos, es peligrosa. Può diventare una familiarità, Se diciamo, puede convertir gnostica, en una familiaridad una gnóstica, familiarità per me soltanto, en una familiaridad staccata solo dal para mí, popolo di Dio. destacada del pueblo de Dios. La familiarità degli apostoli col Signore sempre era comunitaria. La familiaridad de los apóstoles con el Señor era siempre comunitaria, siempre alrededor de la mesa. El Señor de la comunidad siempre era con los sacramentos, con el pan. Dico questo perché qualcuno mi ha fatto riflettere Digo esto porque alguno me ha hecho reflexionar sobre el momento che peligro stiamo vivendo, de este momento que estamos esta viviendo, esta che ha fatto pandemia. che tutti ci comunicassimo anche religiosamente Ha hecho que todos nos comunicáramos, Medios. incluso per religiosamente, i mezzi di a través de los comunicazione. medios de Questa comunicación. messa siamo tutti comunicati Incluso esta misa, estamos todos non comunicados, insieme, spiritualmente insieme. pero no estamos juntos, estamos espiritualmente Il popolo è juntos. piccolo, El pueblo es pequeño. c'è un grande popolo. Hay un pueblo grande. Stiamo insieme ma non insieme. Estamos juntos, pero no estamos juntos. Anche il sacramento, voi riceverete l'Eucaristia. Ustedes recibirán la Eucaristía.
pero collegata con noi, hay gente que está conectada soltanto con alla comunione nosotros spirituale. y solo harán la comunión Questa espiritual. non è la Chiesa, questa è una Chiesa Esta no es la in una iglesia. situazione difficile Esta che es il la Signore lo iglesia en una permette, ma situación difícil l'ideale della que el Chiesa è Señor lo sempre permite, con il pero popolo, el ideal de la con i iglesia es sacramenti. estar Sì. juntos, el pueblo, con los Prima sacramentos. della Pasqua, quando è uscita la notizia Antes de Pascua, cuando salió la noticia io avrei celebrato la Pasqua que yo iba a San Pietro celebrar vuoto, la Pascua en San si disse Pedro un vacío, vescovo, un bravo vescovo, me bravo. dijo un buen obispo. Mi ha rimproverato. Me Ma llamó la come mai atención. Me così dijo, grande San ¿cómo es Pietro? Perché posible? non mette 30 persone Es almeno así perché tan si vede grande la San, gente? San Pedro. ¿Por qué no ponen unas 30 personas? San Pedro es tan Non c'era grande pericolo. para que se vea. Io pensai, ma Porque existe un questo peligro. che ha nella testa Y yo pensaba, ¿y per este dirmi qué tiene questo? en la Io cabeza non para capii nel decirme momento. Come esto? un bravo vescovo, molto vicino al Y en ese popolo, momento no entendí, pero qualcosa como es un buen obispo, muy cercano al pueblo, cosa vorrà dirmi? me preguntaba qué Quando cosa lo troverò, quiere me ne decirme. accorgerò. Y cuando lo encontraré, Poi le ho preguntaré. capito. Y luego entendí. Lui mi diceva, stia attento Él me decía, di non atención, viralizzare de la no Chiesa, idealizar a la di iglesia, non viralizzare de no i viralizar sacramenti, los sacramentos, di non viralizzare il popolo di de no Dio. viralizar La Chiesa, al i pueblo de sacramenti, Dios. il popolo La di Dio iglesia, sono los concreti. sacramentos, el pueblo de Dios È son vero che in questo concretos. momento dobbiamo Es verdad que en este momento fare tenemos questa que familiarità col hacer Signore in esta questo modo, familiaridad con el Señor de este modo, ma per uscire dal tunnel, pero para non salir per del túnel, rimanere, sì. no para quedarnos en el túnel. Questa è la familiarità degli apostoli. Y esta es la familiaridad Non de los gnostica, apóstoles, non viralizzata, no agnóstica, no non viralizada, egoistica per ognuno no di loro, egoísta para cada uno de ellos, sino la familiarità concreta, sino la familiaridad concreta la familiarità con el col pueblo, Signore nella con el vita Señor quotidiana, en la vida la cotidiana, familiarità col Signore la nei familiaridad con el sacramenti, Señor en los in sacramentos, mezzo al popolo di Dio. en medio del pueblo de Dios. Loro hanno fatto un cammino di maturità Ellos han hecho un camino de nella familiarità maduración col Signore. en la familiaridad con el Impariamo Señor. noi a farlo pure. También aprendamos Dal primo nosotros momento a hacerlo. questi Desde el primer hanno capito momento, ellos entendieron che quella familiarità que esa familiaridad era diversa era da quello che diferente immaginavano. a lo que imaginaban. E sono arrivati a questo. Sapevano che Y era il llegaron a Signore, esto, condividevano sabían que era el Señor y compartieron la con Él comunità, i todo. sacramenti, il Signore, La comunidad, los sacramentos, la el pace, Señor, la festa. la paz, la fiesta. Che il Signore ci insegni questa intimità con Lui, questa Que el Señor nos enseñe esta con Lui, intimidad con Él, esta nella familiaridad Chiesa, con Él, con i pero sacramenti, en la con il iglesia, santo con los popolo fedele sacramentos, di Dio. con el santo pueblo fiel de Dios. Con la invitación de pedir siempre esta gracia de que el Señor nos enseñe a profundizar nuestra relación con Él para llegar a lo que dijo el Papa, a esa familiaridad con el Señor. Nos disponemos a presentar los dones, el fruto de la vid y del trigo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto Bendito questo seas, pane, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Compì in noi, Signore misericordioso, il mistero Señor, del realiza en significato nosotros por tu bondad lo que significan estas ofrendas pascuales, para que desde las alegrías y fatigas de la tierra nos elevemos al deseo de los bienes del cielo. per Cristo nostro Por Signore. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte En di verdad es salvezza. justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en exaltarte en este día glorioso que Cristo nuestra Pascua se ha inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente per la comunione Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: che sei nel cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la Líbranos pace de todos in los tutti i males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la Señor pace. Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
El Papa Francisco está comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo y lo acompañamos todos recitando la antífona de comunión que dice: Jesús dijo a sus discípulos: vengan a comer. Tomó el pan y se lo dio. Aleluya. Persone che non possono comunicarsi Las personas que no pueden comulgar realizan ahora la comunión espiritual. a tuoi piedi, oh mio Gesù, mi prostro e ti offro il A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Con esta comunión espiritual y también con la oración que vamos a recitar, disponemos nuestra alma y nuestro espíritu para poder dedicar unos momentos a la oración, al encuentro con Jesús, Eucaristía, al encuentro con el Señor resucitado, que hoy nos invita a cultivar, a promover, a profundizar esa familiaridad con Él, a acercarnos, a llevar adelante ese camino que venimos haciendo desde cuando escuchamos su llamado. A Él le decimos: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme; no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La catechesi di oggi è dedicata alla settima beatitudine, quella degli operatori di pace que vengono. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La catequesis de hoy está dedicada a la séptima bienaventuranza, la de los artífices de la paz, que son proclamados hijos de Dios. Me alegro de que ocurra inmediatamente después de la Pascua, porque la paz de Cristo es el fruto de su muerte y resurrección. Para entender esta bienaventuranza necesitamos explicar el significado de la palabra paz, que puede ser mal entendida o trivializada. Debemos orientarnos entre dos ideas de paz, dijo el Papa. La prima è quella biblica, dove compare la bellissima parola shalom. La primera es la bíblica, donde aparece la hermosa palabra shalom, que expresa abundancia, prosperidad, bienestar. Cuando en hebreo se desea el shalom, se desea una vida bella, plena y próspera, pero también la verdad y la justicia,
que se cumplirán en el Mesías, príncipe de la paz. Luego está el otro sentido más extendido, en el que la palabra paz se entiende como una especie de tranquilidad interior. Estoy tranquilo y estoy en paz. Entonces, esta es una idea moderna, psicológica y más subjetiva. Comúnmente se piensa que la paz es la armonía, la quietud, el equilibrio interior. Este segundo significado es incompleto y no puede ser utilizado, porque en la vida la inquietud puede ser un momento importante de crecimiento. Muchas veces ese mismo Señor que siembra en nosotros la inquietud para ir a buscarlo y ese sentido es un momento importante de crecimiento. Mientras puede suceder que la tranquilidad interior corresponda a una conciencia domesticada y no una verdadera redención espiritual. Muchas veces el Señor debe ser signo de contradicción, sacudiendo nuestras falsas certezas para llevarnos a la salvación. A veces sentimos que no tenemos paz, pero es el Señor que nos mete en ese camino para alcanzar la paz. A este punto debemos recordar que el Señor ve su paz como diferente de la paz humana, la del mundo, cuando dice, la paz les dejo, mi paz les doy, y no como la da el mundo. No se turben ni se acobarden. Esta es otra paz, no como la mundana. Y nos preguntamos, ¿cómo da el mundo la paz? Si pensamos en los conflictos bélicos, las guerras normalmente terminan de dos maneras, o bien con la derrota de una de las dos partes, o bien con tratados de paz. Solo podemos esperar y rezar para que siempre se tome este segundo camino, pero tenemos que considerar que la historia es una serie interminable de tratados de paz negados por guerras sucesivas o por la metamorfosis de esas mismas guerras en otras formas o en otros lugares. Incluso en nuestro tiempo, una guerra en pedazos se libra en varios escenarios y de diferentes maneras. Debemos al menos sospechar que en el marco de una globalización compuesta principalmente por intereses económicos financieros, la paz de algunos corresponde a la guerra de los demás, y esta no es la paz de Cristo. En cambio, ¿cómo da el Señor Jesús su paz? Hemos oído a San Pablo decir que la paz de Cristo es hacer de dos uno, anular la enemistad y reconciliar. Y el camino para llevar a cabo este trabajo de paz es su cuerpo, porque Él reconcilia todas las cosas y hace la paz con la sangre de su cruz, como dice el mismo apóstol en otro momento. Y acá entonces me pregunto, nos preguntamos todos, ¿quiénes son entonces los artesanos de paz? La séptima bienaventuranza es la más activa, explícitamente operativa. La expresión verbal es análoga a la utilizada en el primer versículo de la Biblia para la creación e indica iniciativa y laboriosidad. El amor, por su nacimiento, es creativo. El amor es siempre creativo y busca la reconciliación a cualquier costo. Son llamados hijos de Dios los que han aprendido el arte de la paz y lo practican y saben que no hay reconciliación sin el don de la vida.
y que hay que buscar la paz siempre y en cualquier caso. Siempre y en cualquier caso, no lo olviden. Va buscada de esta manera. No es una obra autónoma fruto de la propia capacidad. Es una manifestación de la gracia recibida de Cristo, que nos da la paz y que nos hizo hijos de Dios. El verdadero shalom y el verdadero equilibrio interior fluyen de la paz de Cristo, que viene de su cruz y genera una nueva humanidad, encarnada en una multitud infinita de santos y santas inventivos, creativos, que han ideado formas siempre nuevas de amar. Los santos y las santas hacen la paz. Esta vida como hijos de Dios que por la sangre de Cristo buscan y encuentran a sus hermanos es la verdadera felicidad. Beatos aquellos que van hacia ese camino. Y de nuevo, feliz Pascua a todos en la paz de Cristo. La catequesis de hoy está dedicada a la bienaventuranza que dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Para comprenderla, tenemos que conocer qué significa la palabra paz. El término bíblico shalom quiere decir abundancia, bienestar en una vida conducida bajo la verdad y la justicia, que se cumplen en la espera del Mesías, príncipe de la paz. Sin embargo, hay otro sentido de paz que es más subjetivo y que está muy difundido en nuestra sociedad. Es el de la tranquilidad y equilibrio personal, que en ocasiones no corresponde a un crecimiento interior. De hecho, la paz del Señor es diferente a la que da el mundo, con sus guerras y sus múltiples tratados de paz rotos. La paz que viene del Señor es la que hace de dos pueblos uno solo. Es la paz que aniquila la enemistad y que reconcilia con la sangre de su cruz. Los que trabajan por la paz son llamados hijos de Dios porque actúan de forma activa y artesanal, colaborando en la obra de la creación. Asumen el arte de la paz y la ejercen, sabiendo que no hay reconciliación sin donación de la propia vida y que la paz no es fruto de las propias capacidades, sino que es la manifestación de la gracia de Cristo que nos ha hecho hijos de Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a colaborar con Dios en la tarea de construir la paz en cada momento, en cada lugar, comenzando por aquellas situaciones que viven ustedes y con las personas que tienen a su alrededor. De manera particular, en estos momentos que estamos viviendo a causa de la pandemia, para que, con un gesto concreto de bien, puedan llevar la ternura, la alegría y la paz de Cristo resucitado. Feliz Pascua de Resurrección y que Dios los bendiga. Sus saludos a los de lengua italiana. A continuación se rezará el Padre Nuestro. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Que cominciaron a estudiare la vía de uscita. Que comienzan a estudiar el camino de salida después de la pandemia. Esto es después de que ya ha comenzado. Y para que encuentren el camino justo, siempre en favor de las personas y en favor del pueblo. El Señor vi ha introdotto in una terra dove scorre il latte. El Señor hizo entrar a su pueblo en el país donde abunda la leche y la miel. Que la ley del Señor esté siempre en tus labios. Aleluya.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello En el nombre del Spirito Santo. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La Amén. grazia del Signore nostro Gesù Cristo, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes y con tu espíritu. fratelli, per celebrare degnamente Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Señor, nuestra paz, ten piedad de nosotros. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Cristo, nuestra Pascua, ten piedad de nosotros. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Señor, nuestra vida, ten piedad de Onnipotente, nosotros. abbia misericordia di noi, perdoni i nostri Dios peccati, Todopoderoso, ci tenga conduca alla misericordia de vita eterna. nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida Gloria Dio eterna. nell'alto dei cieli. Amén. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Preghiamo. Oremos. Oh Padre, che fai crescere la tua Chiesa donandole Dios sempre nuestro, que nuovi siempre haces crecer a tu iglesia dándole nuevos hijos, concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de Nel los giorno di Apóstoles. Pentecoste, Pietro con gli 11 si alzò in piedi. El día de e a voce Pentecostés, alta Pedro, parlò poniéndose de pie con los così: 11, Uomini di Giudea, levantó la voz y e voi dijo: tutti abitanti hombres de Gerusalemme, Judea y todos los que vi habitan sia en noto Jerusalén, questo, presten e fate atención, attenzione alle mie porque parole. voy a explicarles Gesù di lo que Nazaret, ha sucedido. uomo accreditato da Dio presso di voi, A per Jesús de mezzo di Nazaret, el hombre que miracoli, Dios acreditó prodigi ante e ustedes, segni, realizando che por Dio su intermedio stesso los fece milagros, per voi prodigios per y opera signos sua, que todos come conocen, voi sapete a ese bene. hombre que había sido entregado Consegnato a conforme voi al secondo plan il prestabilito y a la disegno previsión de Dios. e la prescienza di Ustedes Dio. lo hicieron morir, Voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete clavándolo en la ucciso. cruz por medio de Ora los Dio infieles. lo ha risuscitato, Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta el gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítame decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros
hasta el día de hoy. Ma poiché era Pero como profeta él e era sapeva profeta, che Dio gli aveva sabía que giurato Dios le había jurado solennemente di far que un sedere descendiente sul suo suyo se trono sentaría en su trono. un suo discendente, Por previde la eso previó risurrezione di y Cristo anunció e ne la pagò. resurrección del Mesías, Questi non fu cuando dijo abbandonato que negli no fue inferi, entregado al né la abismo, sua carne ni su cuerpo subì la sufrió la corruzione. corrupción. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato. A este Jesús E noi Dios lo tutti ne resucitó siamo y todos testimoni. nosotros somos testigos. Innalzato Exaltado dunque por alla el poder destra de di Dios, Dio, Él e dopo recibió el aver Padre ricevuto y dal el Espíritu Padre lo Santo Spirito prometido Santo promesso, lo y lo ha effuso, comunicado come voi como stessi ustedes potete ven vedere e y udire. oyen. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Yo digo al Señor, Solo in Señor, te tú è eres il mi mio bien. bene. Il El Señor mia es la parte de mi eredità e il mio herencia y mi calice. cáliz. Nelle tue mani Tú è la decides mia mi vita. suerte. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta Por la eso mia mi anima. corazón se alegra. Se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Mi indicherai il sentiero della vita. Me harás Gioia conocer el camino de la piena alla vida, tua presenza. saciándome de gozo en tu Dolcezza presencia, senza fine de alla felicidad tua eterna a tu derecha. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Aleluya. Alleluia. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Matteo. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, Las mujeres que habían ido al sepulcro después de oír el anuncio del ángel se alejaron rápidamente de allí, atemorizadas, pero llenas de alegría, y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo:
Alégrense. abbracciarono i piedi Ellas se e acercaron lo y abrazándole adorarono. los pies se prostraron delante Allora de él. Gesù disse loro: Y Jesús les dijo, non temete, no teman, andate ad avisen a annunciare mis ai miei hermanos fratelli que che vayan vadano in a Galilea, Galilea. là Allí mi me vedranno. verán. Mentre esse erano in cammino, ecco alcune guardie giunsero in Mientras città ellas se alejaban, e algunos annunciarono guardias ai fueron a la capi dei ciudad para sacerdoti contar a los sumos tutto sacerdotes quanto todo lo era que había accaduto. sucedido. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi Estos se reunieron consultati, con los ancianos y de común diedero una acuerdo buona somma dieron di a los denaro ai soldados sacerdoti, una gran cantidad de dicendo: dinero con esta "Dite così, consigna. Digan i suoi así, discepoli sono venuti di sus notte discípulos e vinieron l'hanno durante la rubato, noche y mentre robaron noi su cuerpo dormivamo. mientras dormíamos. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, Si el asunto llega a noi lo oídos del gobernador, persuaderemo nosotros e nos vi encargaremos de libereremo da apaciguarlo ogni y de preoccupazione. evitarles a ustedes cualquier contratiempo. Quelli presero il denaro Ellos e recibieron el dinero, fecero secondo cumplieron la le consigna. istruzioni ricevute. Così, questo racconto si è Esta versión se ha divulgato fra i difundido giudei entre los fino judíos a oggi. hasta el día de hoy. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, después de haber escuchado el Evangelio de Mateo, escuchemos al Papa Francisco. Il Vangelo di oggi ci presenta El Evangelio de hoy nos presenta un'opzione di tutti i giorni, una umana, opción de todos los días, una opción humana che recita quel giorno. pero que rige desde ese día. L'opzione fra la gioia, la speranza della resurrezione La opción entre la alegría, la e esperanza de la nostalgia del resurrección sepolcro. y la nostalgia del sepulcro. Le donne vanno avanti a Las mujeres portare l'annuncio. van adelante llevando el anuncio. Sempre Dio incomincia con le donne, sempre. Siempre Dios comienza con las Aprono mujeres. strada. Siempre abren el camino. Non dubitano, sanno, lo hanno visto, No dudan, lo hanno toccato, saben, lo han visto, lo han tocado. anche hanno visto il sepolcro vuoto. También han visto el sepulcro vacío. È vero che i discepoli non potevano crederlo e hanno Es verdad detto, que los "Queste donne discípulos no forse podían creer y decían, estas mujeres tal vez son un poco, avevano tienen una imaginación i suoi dubbi, y tenían sus dudas. ma loro erano sicuri e loro alla fine Pero ellas estaban seguras hanno y al portato final avanti questa strada fino al llevaron giorno di oggi. Gesù adelante è este risorto, è camino, vivo fra noi. anunciando a Jesús resucitado y está vivo entre nosotros. E poi c'è l'altro, no? È meglio Y luego está lo otro. col sepolcro vuoto. Es mejor Tanti problemi ci porterà vivir con el questo sepulcro vuoto. vacío. ¿Cuántos problemas nos traerá el sepulcro La vacío? decisione di nascondere il fatto, Y entonces la come decisión sempre, quando de non esconder el hecho, serviamo como a siempre, Dio, il Signore, cuando no se sirve a Dios, serviamo all'altro Dio. al Señor se sirve al otro Il Dios, denaro. el dinero. Ricordiamo quello che Gesù ha detto, sono due signori. Recordemos lo que Jesús Il dijo, Signore son dos Dio, il señores, Signore denaro. el Señor Dios, el Non si Señor può dinero. servire ambedue. No se puede servir a ambos. E per uscire di questa evidenza, di questa Y realtà, para salir de esta evidencia, de esta realidad, i sacerdoti, i dottori della legge, los sacerdotes, los doctores de la ley, han escogido otro camino gli offriva il con el Dio que denaro, ofrecía el Dios dinero. e hanno pagato Y il silenzio, han pagado el silencio dei testimoni. el silencio de los testigos. Una delle guardie aveva confessato
Uno de los guardias había confesado, appena morto Gesù, apenas había muerto davvero Jesús, quest'uomo era figlio di Dio. dijo, de verdad este hombre era hijo de Dios. Poveretti non capiscono, no, Y estos pobres no hanno entendían paura, perché lo que sucedía, tenían miedo. vita lì, no? E sono andati dai sacerdoti, dai dottori della Y legge. fueron ante los E sacerdotes y los loro doctores de la ley, hanno pagato. y ellos Hanno han pagato pagado. il silenzio. Han pagado por el silencio. Questo, cari fratelli e sorelle, non è una tangente. Esto, queridos hermanos y hermanas, no es una tangente, es corrupción. corruzione in stato puro. Corrupción en estado puro. Se tu non confessi Gesù Cristo il Signore, Si tú no confiesas a Jesucristo como el Señor, pensa perché piensa en por qué. dove c'è il sigillo del tuo sepolcro, ¿Dónde está el sello de tu sepulcro? dove c'è la corruzione. ¿Dónde está la corrupción? È vero che tanta gente non confessa Gesù perché non lo conosce. Es verdad que tanta gente no confiesa a Jesús porque no lo conoce, porque nosotros no lo hemos anunciado con coherencia. Y esto es culpa nuestra. Ma quando davanti alle evidenze Pero cuando estamos delante de la evidencia, si prende questa strada, se toma este la camino. strada del diavolo, la strada Es della el camino del corruzione. diablo, es el camino de la Si paga, corrupción. stai zitto. Si se paga, estás callado. Anche oggi davanti alla prossima, speriamo che sia presto, También prossima nosotros, fine, ante la questa próxima, pandemia, c'è la el próximo stessa final de esta pandemia, la nostra scommessa sarà per estamos la delante de este vita, camino. O apostamos por la vida, por la resurrección de los pueblos, o sarà per il Dio denaro, o será por el tornare al Dios sepolcro, dinero, regresar al della sepulcro, fame, della schiavitù, del hambre, de la delle esclavitud, guerre, de las guerras, delle fabbriche delle armi, de la fabricación bambini de senza armas, educazione. de niños sin educación. Lì c'è il sepolcro. Ahí está el sepulcro. Il Signore sia nella nostra vita personale, sia El Señor, que sea en nuestra vida nella nostra personal sociale, y en sempre nuestra ci vida aiuti a social, scegliere siempre el camino a elegir, che orizzonte è aperto sempre, un anuncio que abre porta a horizontes, scegliere il bene della gente que nos lleve a escoger el bien de la gente e mai cadere y nel jamás sepolcro caer en del el Dio sepulcro del Dios dinero. Con esta invitación de no caer jamás en el sepulcro del Dios dinero y seguros de saber que Cristo ha resucitado, presentamos el pan y el vino para el sacrificio eucarístico. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli con bontà, Signore, i doni Recibe con bondad, Señor, los dones de tu pueblo y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. per Cristo nostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. I nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta il nostro En dovere, verdad es fonte justo di y necesario, salvezza, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, E lui, il vero agnello, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. per questo mistero nella Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. egli, offrendosi liberamente alla Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e Así, resurrezione Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente per la comunione. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Il nostro Vescovo Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los ángeles, a los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Con Cristo, en Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, vi do la mia. la paz les dejo, mi paz les doy. Guardare No tengas en cuenta nuestros pecados, ma la fede della tua Chiesa. sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
El Papa Francisco ahora está comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo, y la antífona a la comunión que la liturgia presenta en este lunes de la octava de Pascua dice así: Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Aleluya. Le persone che non hanno adesso la possibilità Las di personas que ahora no pueden y no tienen la posibilidad de comulgar, realizan la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Creo, Santissimo Jesús mío, que está realmente Sacramento presente en el Santísimo dell'altare. Sacramento del altar. Ogni cosa Te amo che sobre desidero todas las nell'anima cosas mia. y deseo recibirte en mi Ora non alma. posso riceverti Pero como ahora no puedo sacramentalmente, recibirte vieni sacramentalmente, almeno ven spiritualmente nel mio cuore. al menos espiritualmente a mi corazón, Come già venuto, io ti abbraccio como e si tu ya unione te mi hubiese forte. recibido. Te abrazo y me uno permettere che mi abbia todo a mai ti. separare No da te. permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Después de haber realizado la comunión espiritual, también podemos decirle al Santísimo Sacramento esa oración que nos habla de su cercanía, y le podemos invocar diciendo: Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora en un momento de silencio realizamos nuestra oración personal, nuestro encuentro matutino con el Señor, que está en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. A Él le presentamos todo lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestras mentes.